Buenas tardes. Entonces, continuamos hoy con la lectura de la novela 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. La lectura la iniciamos hace 8 días con la primera parte, la realicé yo. Hoy vamos a continuar entonces con la lectura realizada por Carol Donado, nuestra compañera de Leer por Leer. Entonces, bienvenidos a todos y a todas y esperamos que sea de su agrado la continuación de esta, digamos, dramática historia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adela. Por aquí voy a iniciar a compartir el texto para que iniciemos a leer esta historia que es tan interesante. Entonces, por aquí. Aquellos gestos, bueno, estamos en la página número 25. Aquellos gestos me inspiraron tal compasión que me avergoncé de mirarlo. Me aparté a un lado, entristecida de haber presenciado, como desde aquel palco de un teatro, la desesperación de un infeliz desconocido. Con todo, tornó a hacer presa a mí la inexplicable angustia. Préstame, solicité mi abrigo y sin pensar en nada determinado, de un modo completamente mecánico, impelida por el instinto en pos del desconocido, me hundí en las tinieblas de la noche. Por un momento, la señora C. interrumpió su narración. Se encontraba sentada, inmóvil, frente a mí, y con aquella su calma y serenidad peculiares, sin hacer una pausa. Había hablado como únicamente lo hace quien se ha preparado lenta e íntimamente, ordenando con cuidado los acontecimientos. Por primera vez se detuvo, vacilando unos instantes y después, interrumpiendo su relato, se dirigió directamente a mí. He prometido a usted y a mí misma, comenzó con cierta indecisión, contárselo todo, ajustando la más absoluta sinceridad. Pero he de exigirle un crédito absoluto a esa sinceridad mía, suplicándole no ver en mi conducta motivos secretos, los cuales, en caso de existir, posiblemente no me avergonzarían. Bien que en este caso sería completamente erróneo suponer. He de recalcar que si corrí tras aquel jugador infortunado no fue porque me sintiese enamorada ni un poco ni mucho de él. No vi en él más que un ser humano y efectivamente, para mí, que era entonces una mujer de 40 años, nunca más la mirada de un hombre tuvo interés después del fallecimiento de mi esposo. Eso, para mí, había concluido en absoluto. Digo esto porque de otra manera todo lo que sigue no lo comprendería usted en su horrible verdad. Por otra parte, verdad es que me sentía harto difícil explicar con claridad el sentimiento que en forma tan irresistible me impulsó a seguir entonces en pos de aquel desdichado. En mí había curiosidad, pero ante todo un miedo terrible, o mejor dicho, un temor de algo tremendo que desde los primeros instantes advertí que estaba rondando al joven invisiblemente. Pero una categoría tal de sentimientos no se puede descomponer ni analizar en particular, porque chocan entre sí con tal confusión de manera tan violenta, tan furiosa, tan espontánea. No realicé en verdad nada, más que un gesto instintivo de prestar auxilio, exactamente como cuando sostenemos a la criatura que, en la calle, está por echarse bajo las ruedas de un automóvil. ¿Puede acaso explicarse que determinados individuos que no saben siquiera nadar intenten arrojarse desde lo alto de un puente para salvar a uno que se ahoga? Esos individuos se mueven sencillamente gracias a una fuerza mágica que los impulsa antes de que tengan tiempo de darse cuenta de su insensata temeridad. Pues así, exactamente, sin meditarlo, sin una reflexión consciente, seguí en pos de aquel desgraciado, desde la sala de juegos hasta el vestíbulo del casino, y desde allí a la terraza. Tengo la seguridad de que ni usted ni nadie que tuviese la mirada alerta de una persona sensible habría logrado resistir aquella angustiosa curiosidad. No es posible suponer un aspecto más siniestro que el presentado por aquel joven que contaba escasamente con unos 25 años y que, fatigado como un anciano, tambaleándose cual borracho, con el cuerpo destrozado pesadamente, se arrastraba escaleras abajo hacia la terraza exterior del casino. Una vez allí, se dejó caer en un banco, como si estuviera
como si tuviera el cuerpo de plomo. Al observar aquella actitud, de nuevo presentí con espanto que el joven se hallaba al final de la vida. En aquella forma no suele desplomarse sino un muerto o un hombre al cual ninguno de los músculos obedece ya a la fuerza vital. La cabeza, vuelta hacia un lado, apoyábase en el respaldo del banco, y los brazos colgaban inertes. A la mortecina luz de los turbios faroles, un transeúnte lo había confundido con un cadáver. No me puedo explicar cómo se me presentó esta visión, pero es lo cierto que súbitamente se proyectó allí, enfrente, palpable, evidente, horrible y terriblemente verdadera. Así, cual cadáver, lo vi ante mí en aquel instante, convencida de que cargaba con un revólver en el bolsillo y de que a la mañana siguiente le hallaría tendido en aquel banco o en cualquiera inanimado y empapado en sangre. Su manera de desplomarse fue exactamente como la de una piedra arrojada al abismo y que hasta haber llegado al fondo no se detiene. Jamás había visto yo una expresión de abatimiento y desesperación expresada con un gesto tan humano y desgarrador. Ahora imagínese mi situación. Me hallaba a 10 o 20 pasos del banco sobre el cual aquel hombre yacía inmóvil y destrozado y sin saber qué decir. Por un lado, movida por el deseo de prestar auxilio y, por el otro, por el afán de huir, pronto de la injeta timidez y de la educación recibida, que vedaba dirigir la palabra a un desconocido en medio de la calle. Los faroles brillaban débilmente bajo el cielo nublado. Solo de vez en cuando, y con prisa, pasaba algún transeúnte, pues ya era medianoche. Casi me encontraba sola en el parque con aquel desventurado que quería suicidarse. 5 o 10 veces me concentré en mis fuerzas disponiéndome a acercarme a él, pero siempre me hizo retroceder cierta vergüenza, o quizás el instintivo presentimiento de que siempre los desesperados arrastran consigo a quienes tratan de socorrerlos. En tales dudas y vacilaciones me di cuenta cabal de lo insensata y ridícula que era mi situación, porque yo no podía ni hablar, ni alejarme, ni abandonarlo. No sabía qué hacer. Espero que me creerá usted si declaro que, quizás, por espacio de unas horas, de una hora, interminable hora, durante la cual millares y millares de pequeñas ondas del mar invisibles cortaban el tiempo, estuve paseándome vacilante por la terraza, constantemente obsesionada por el espectáculo de total aniquilamiento de aquel hombre. Decididamente no poseía coraje suficiente para hablar o para obrar. Quizás hubiera pasado toda la noche guardando aún, o me hubiera decidido finalmente, movida por un prudente egoísmo, regresar a mi casa. Sí, creo que incluso a punto estuve de abandonar a aquel desdichado en manos de su propia debilidad. Mas una fuerza superior salió al paso de mi indecisión. Comenzó a llover. Durante toda la noche el viento había acumulado sobre el mar gruesos nubarrones primaverales teñados de agua. Por los pulmones, teñados de agua, por los pulmones, por el corazón, podía uno comprobar que la atmósfera se cargaba por momentos. De pronto cayeron gruesas gotas sonoras a las que siguió una copiosa lluvia que caía en densas madejas agitadas por el viento. Inmediatamente me aguarecí bajo la marquesina de un kiosco. Pese a que abrí el paraguas, las impetuosas ráfagas de viento salpicaron de lluvia mi traje. En el rostro y en las manos sentí el polvo líquido y frío que levantaban las gotas al chocar contra el suelo. Bajo aquel furioso chaparrón, el infeliz permanecía totalmente inmóvil en su banco. El recuerdo de aquella escena angustiosa me oprime, aún hoy la garganta. De todas las canaletas el agua caía a borbotones. De la ciudad llegaba el ruido sordo de los coches. Por la derecha, por la izquierda, los transeúntes envueltos en sus abrigos cruzaban corriendo. Todo en cuanto tenía dentro de sí algo de vida huía del chubasco, en busca de un lugar donde refugiarse. Por donde quiera, tanto entre los hombres como entre los animales, manifestábase la angustia ante la explosión de los elementos. Únicamente aquella piltrafa humana estaba derrumbada, inmóvil en el banco. Ya le dije que aquel hombre, que tenía el mágico poder de exteriorizar plásticamente, con movimientos y gestos, todos sus estados interiores. Nada, sin embargo, absolutamente nada sobre la tierra podía expresar de manera tan conmovedora la desesperación, el abandono absoluto de sí mismo y la apariencia de la muerte
con aquella inmovilidad, con aquel estado inerte, inanimado, bajo la terrible lluvia, con aquella fatiga demasiado extrema para permitirle levantarse y dar los pocos pasos que le separaban de un techo protector, con aquella definitiva indiferencia hacia la propia vida. Ningún escultor, ni pintor, ni Miguel Ángel, ni Dante habían hecho sentir jamás con semejante angustia el gesto de la máxima desesperación, de la miseria definitiva de este mundo, como aquel hombre que estaba vivo aún, y se dejaba azotar por los elementos, por hallarse demasiado abatido y destrozado para intentar un solo movimiento que le permitiese guarecerse de él. Sus consideraciones bastaron para decidirme. No podía más. Veloz, atravesé la líquida cortina de agua y en cuanto llegué al banco sacudí aquel húmedo fardo humano. Venga, le dije tomándole por un brazo. El brazo se mantenía inerte, penosamente levantado, parecido como si cierto movimiento fuese a iniciarse en él. Pero, desde luego, el desgraciado no me entendía. Venga, repetí sacudiéndole el brazo, esta vez casi iracunda. Entonces se levantó lentamente bamboleándose sin voluntad. ¿Qué hace usted aquí? Preguntóme. No supe qué contestarle, pues yo mismo ignoraba dónde ir con él, pero lejos de allí, lejos del terrible frío y chubasco, lejos de aquella postración insensata y suicida, lejos de aquel estado de extrema desesperación. Sin dejarle el brazo lo arrastré hacia el kiosco, suponiendo que allí, bajo la estrecha marquesina, se guarecía al menos de la lluvia que azotaba el viento. No sabía nada más, no deseaba tampoco nada más. Solo me interesaba poner a aquel hombre al abrigo de la lluvia. Por el momento no pensaba en otra cosa. Y así nos encontramos los dos, uno junto al otro, en el reducido espacio que permanecía seco. Detrás de nosotros la puerta cerrada del kiosco. Encima, el techo es demasiado pequeño para protegernos por completo la pérfida, implacable y terrible lluvia, que, azotada por furiosas rachas de viento, lanzaba torbellinos de frío contra nuestros rostros y empapaba nuestros vestidos. La situación tornábase insoportable. No podía permanecer por mucho más tiempo junto a aquel desconocido chorreando agua y por otra parte no me resignaba a abandonarlo sin una explicación después de haberlo arrastrado allí. Tenía que hacer algo. Me esforcé en meditar sobre la situación y calculé que lo mejor sería acompañarlo en un coche hasta su casa. A la mañana siguiente ya lo socorrería. Pensando así, pregunté a la persona que inmóvil miraba fijamente la noche. A la persona que inmóvil mirando fijamente a la negra noche estaba junto a mí. ¿Dónde vive usted? No tengo casa. Esta noche llegué a Niza. No podemos ir a mi casa. Al punto no comprendí la última frase. Solo me di cuenta más tarde de que aquel hombre me había confundido con una coqueta. Creyó ver en mí una de tantas que por las noches rondaban el casino esperando sacar todavía algún dinero de los jugadores afortunados o borrachos. Después de todo, no podía suponer otra cosa. Ahora que se lo relato a usted, comprendo cuánto de inverosímil y de fantástica tenía mi situación. No podía pensar de otra manera, ya que la forma de sacarle del banco y de forzarle a venir conmigo no era propia de una señora. Empero, la idea no se me ocurrió entonces. Solo más tarde, demasiado tarde ya, comprobé el terrible error que había incurrido respecto a mi persona. De lo contrario, no había proferido las palabras que le siguieron y que lo afianzaron más en su equivocación. Dije, puede buscarse un cuarto de hotel, aquí no debe permanecer, tiene que ir a cualquier parte. Entonces fue cuando repentinamente me di cuenta de su lamentable error, pues él, sin mirarme y con expresión irónica, se resistió diciéndome, no necesito una habitación, no quiero nada, no pierdas el tiempo porque nada sacarás de mí. Estás equivocada, no tengo ni un céntimo. Las frases fueron pronunciadas en un tono tan extraño, con tan lacerante indiferencia, y su manera de permanecer de pie, apoyándose abrumado junto a la pared, mojado de pies a cabeza, interiormente aniquilado, me impresionó de forma tal que no tuve ni siquiera tiempo para sentirme totalmente ofendida. Lo que después, lo, lo que desde el primer momento experimenté, en cuanto le vi salir de la sala, tambaleándose,
Y lo que seguía constantemente en aquella hora inverosímil fue que un hombre joven y vigoroso que alentaba aún marchaba hacia la muerte y que yo debía salvar. Me aproximé a él y le dije: no se preocupe por el dinero, venga, no debe permanecer aquí ni un momento más. Yo le encontraré un refugio, no se preocupe por nada, venga, sígame. Volvió la cabeza. Mientras la lluvia repiqueteaba sordamente a nuestro alrededor y las canaletas derramaban chorros de agua a nuestros pies, observé cómo en medio de la oscuridad, por primera vez, trataba de ver su rostro. Su cuerpo también pareció paraguas y me agarró el brazo. Tan inesperada confianza me causó un efecto harto desagradable. Me asusté, horrorizada hasta lo más profundo de mi corazón, pero no tuve el valor de prohibírselo. Si en aquellos instantes lo hubiera rechazado, se habría hundido en el abismo, y cuanto había logrado hasta entonces habría resultado inútil. Regresamos al casino, que solo estaba a unos pocos pasos. Allí se me ocurrió lo que había que hacer con él. Lo más práctico, pensé prontamente, sería conducirlo a un hotel donde pudiera reposar y darle dinero para que regresara a su casa al día siguiente. No se me ocurrió nada más. Quise detener a un coche que pasaba velozmente por delante del casino. Subimos. Cuando el cochero preguntó dónde debía conducirnos, no supe al punto qué contestarle. Pero de pronto, percatándome de que el individuo que estaba a mi lado, completamente mojado, no podía ser admitido en ningún buen hotel y sin sospechar siquiera, dada mi condición, la existencia de alojamientos equívocos, grité al cochero: llévenos a cualquier hotel. Indiferentemente, el cochero puso en movimiento el vehículo. A mi lado, el desconocido guardaba silencio, mientras las ruedas traqueteaban y la lluvia azotaba con furia los cristales. En el interior de aquella caja, oscura como un fetrero, yo también, tenía la sensación de acompañar a un cadáver. Intenté imaginar algo, dar con alguna palabra que mitigara el horror de la muda y tenebrosa contigüidad. Nada se me ocurrió. Pocos minutos más tarde se detuvo el vehículo. Bajé yo la primera y pagué el viaje al coche, mientras mi acompañante cerraba la portezuela. Nos hallábamos frente a la puerta de un pequeño hotel desconocido. Una marquesina de vidrios nos protegía contra la lluvia que continuaba cayendo con angustiosa mono monotonía en la noche impenetrable. Cediendo a su pesadumbre, mi acompañante se apoyó contra el muro involuntariamente. Su sombrero, sus ropas, empapadas en agua y completamente arrugadas, chorreaban, producidas la impresión de un náufrago al que acababan de salvar la vida. Alrededor del espacio reducido que ocupaba su cuerpo formóse un pequeño charco. No obstante, él no hizo ni el más mínimo gesto para sacudir el agua, ni escurrir el sombrero, ni secarse las gotas que le resbalaban por las mejillas. Estaba en absoluta pasividad. No alcanzo a explicarle hasta qué punto me impresionaba semejante actitud de anonadamiento. Empero, algo había que decir. Metí la mano en mi cartera. Toma estos 100 francos, dije. Alquilo una habitación y regrese mañana a Niza. Él, con estupor, me miró. Le vi en la sala de juego, agregué observando su vacilación. Sé que lo ha perdido todo y temí que tratara de hacer un disparate. No es para nadie una deshonra el aceptar una ayuda. Vaya, tomen. Él rechazó mi mano con una energía que hasta entonces no sospeché. Eres buena, dijo, pero no tienes tu dinero. Ya no hay por qué ayudarme. Que duerma o no esta noche me es indiferente. Mañana todo habrá concluido. No hay para qué ayudarme. No tiene que aceptar esto, insistí. No, tiene que aceptar esto, insistí. Mañana pensaré de otro modo. Ahora entre y acuéstese. A la luz del día las cosas suelen cambiar de aspecto. Más, casi con violencia, tornó a mí, más, casi con violencia, tornó a rechazar mi mano. Deja, exclamó aún sordamente. Esto ya resulta estúpido. Prefiero acabar conmigo, allá, en la playa, antes de manchar de sangre la habitación de un hotel. 100 francos no significaban para mí ninguna ayuda. 1000 tampoco.
Mañana regresaría a la sala de juego y no me iría hasta haberlo perdido todo. ¿Para qué, para qué pues empezar de nuevo? Ya tengo suficiente. No podrá nunca imaginarse en qué forma aquella tenebrosa manera de hablar me oprimió el corazón. Fíjese en mi situación. A 2 pasos de usted se hallaba un hombre joven, rebosante de vida, y usted sabe que, si no pone en juego todos los recursos, aquel trozo de juventud que piensa, habla y palpita, será un cadáver dentro de 2 horas. Un colérico impulso, una suerte de furia incontenible, me movió a concluir con aquella insensata resistencia. Le agarré el brazo. Basta de tonterías. Usted subirá ahora mismo, alquilará un cuarto y mañana por la mañana vendrá a buscarle para acompañarle a la estación. Tiene que salir de aquí. No me sentiré tranquila hasta que no le vea en el tren. Cuando se es joven no se desperdicia la vida solo por haber perdido unos cientos o miles de francos. Es una cobardía, un estúpido acceso de pundonor producido por la ira y la amargura. Mañana me dará la razón. Mañana, repitióme él, con acento aún más tenebroso e irónico. Mañana, si yo mismo lo supiera. Incluso estoy sintiendo curiosidad por saberlo. No, vete a tu casa, amiga mía. No te preocupes por mí, ni gastes tu dinero. No pude dejarlo, entero. Era aquello como una obsesión, una furia que me acontecía, que me acometía. Violentamente le agarré la mano y dejé en ella unos cuantos billetes. Tiene que tomar ese dinero y subir inmediatamente. Diciendo esto, oprimí el timbre con decisión. Ya he llamado. Enseguida saldrá el portero. Suba usted, acuéstese. Mañana a las 9 le aguardaré aquí mismo, ante este hotel, y le acompañaré hasta la estación. No se preocupe, yo le facilitaré lo que sea necesario para llegar a su casa, pero ahora váyase a descansar y no piense en nada. En ese instante se oyó dar la vuelta a la llave y el portero abrió. Ven, dijo entonces, de súbito, con voz dura, enérgica y amarga. Y cual si fuese de acero, sus dedos criptados aprisionaron mi mano. Me estremecí toda asustada. Me quedé como paralizada, herida por el rayo. Perdí la conciencia de mí misma. Quise apartarme, desasirme, mas no tuve voluntad. Y yo, usted lo comprenderá. Experimentaba el bochorno y la vergüenza de tener que luchar con un desconocido frente al portero que allí estaba aguardando impaciente. Y así me vi repentinamente dentro del hotel. Quise decir algo, pero la garganta no me obedecía. Aquellos dedos no soltaban mi mano. Advertí vagamente que subía por una escalera. Escuché luego el ruido de una llave y de pronto me vi sola ante aquel desconocido en el cuarto extraño de un hotel cuyo nombre ignoro todavía. La señora C interrumpió de nuevo y súbitamente el relato. Se levantó del sillón, parecía que su voz iba a quebrarse. Volvióse hacia la ventana. Miré en silencio unos minutos por los cristales, o, quizás, solo apoyó la frente contra el frío vidrio. No me atreví a mirarla, pues comprendí el angustioso dolor de la anciana. Permanecí, pues, en silencio, y así esperé hasta que ella, con pasos lentos, tornó a sentarse junto a mí. Bueno, ya le he dicho lo más difícil. Espero que creerá si le juro otra vez por todo lo más sagrado, por mi honor y por mis hijos, que hasta aquel instante no había reparado en la posibilidad de una unión con aquel desconocido, y que si llegué a caer fue de manera inconsciente, sin la intervención de mi voluntad. Me precipité en aquella situación, como quien lo hace con un escotillón abierto inesperadamente en el llano camino de mi existencia. Prometí profesarle a usted y decirme a mí misma toda la verdad. Repito, pues, una vez más, que debido únicamente a un exaltado empeño de auxiliarlo y no por ningún otro móvil, por ninguna otra inclinación personal, en fin, sin segunda intención alguna, sin el menor presentimiento, vine a caer en aquella aventura trágica y extraña. De cuanto ocurrió en la habitación durante la noche me permitirá que no le hable. Yo no he olvidado un solo segundo de aquellas horas y jamás llegaré a olvidarlas nunca.
porque aquella terrible noche luché por salvar la vida de al hombre, y tal lucha, repito, era de vida o muerte. Nítidamente, a través de mis nervios, percibí que aquel desconocido sintióse perdido definitivamente, con la avidez y la angustia de un condenado a muerte. Afanábase en buscar aún postrer, a un postrer auxilio. Se aferraba a mí como quien ve abierto el abismo a sus pies. Yo concentré todas mis energías para lograr salvarlo. Horas así no se viven más que una sola vez en la vida. Entre millones y millones de personas, solo una encontrará en circunstancias semejantes. En aquella horrible casualidad yo no hubiera podido sospechado jamás cuánta avidez, con cuánta desesperación, con cuán desesperante frenesí, el hombre que se tiene perdido se empeña todavía en sorber una vez más las rojas gotas de su vida. Apartada, hace unos 20 años, de las demoníacas fuerzas de la existencia, nunca habría comprendido en qué forma magnífica y fantástica la naturaleza junta a veces en fugaces instantes el calor y el frío, la muerte y la vida, la alegría y el dolor. Aquella noche estuvo tan llena de luchas y de palabras, de pasión y de cólera, de odio y de lágrimas, de promesas y de embriaguez, que me parece que duró 1000 años. Hundidos en el abismo, dando tumbos, él deseando locamente la muerte, yo absolutamente ajena de lo que había de acontecer, salimos los dos de aquel tumulto mortal transformados con otros sentidos y muy distintos sentimientos. Mas no quiero hablar de eso, no puedo ni debo describirlo. Solo mencionaré aquel inconcebible minuto de mi despertar por la mañana. Salí de un sueño de plomo, de las profundidades de una noche que nunca hubiera sospechado. Mucho demoré en abrir los ojos. Cuando lo hice, lo primero que vi fue, sobre mi cabeza, un techo que me era totalmente desconocido. Después, deslizando la mirada, una habitación odiosa, repelente, fea, extraña, en la que al punto no pude recordar cómo había entrado. Primeramente intenté persuadirme de que aquello era aún un sueño más claro y transparente que aquel otro denso y confuso del que acababa de salir. Pero las ventanas penetraban la luz del sol, una luz matutina, diáfana, absolutamente real. De la calle llegaba el rumor de los coches y de los tranvías, el ruido de la gente. No soñaba, no, sino que estaba despierta del todo. Me incorporé en el lecho y entonces, al volver la mirada a un lado, jamás llegaré a describir mi terror. Entonces vi a mi lado a un hombre extraño, desconocido absolutamente, un hombre medio desnudo del que nada recordaba. Nunca aquel estado de terror, nunca aquel estado de terror, lo sé, no puede describirse. Fue tal la impresión recibida que me desplomé sin fuerzas, pero aquella súbita postración no fue tal como la que hubiera deseado. Al contrario, conservando una perfecta lucidez, recordé en un instante todo, y todo me pareció inexplicable. Ante la repugnancia y la vergüenza de verme junto a un hombre desconocido, en el lecho extraño de un hotel sospechoso, no experimenté más que un deseo, el de morir. Recuerdo perfectamente que mi corazón cesó de palpitar, que de mi respiración se paralizó cual si fuera a extinguirse mi existencia y mi conciencia, esa conciencia lúcida que lo concibe todo y nada, que lo concibe todo y nada comprende. Jamás sabré qué tiempo permanecí en aquella situación, con todos los miembros helados. Los muertos deben de yacer en ataúdes con análoga rigidez. Yo únicamente sé que supliqué a Dios que interpusiera cualquier poder celestial para que aquello no fuera real, no fuera verdadero. Pero mis sentidos, superagudizados, no permitían engañarme. Escuchaba a los que hablaban al cuarto inmediato, oí correr el agua.
No puedo saber cuánto duró tan terrible estado. Tales instantes no pueden medirse con las vulgares medidas de nuestra existencia corriente. Pero, de pronto, me asaltó otro temor, el horrible temor de que aquel desconocido, cuyo nombre y dirección en absoluto ignoraba, despertara y me hablase. No quedaba sino un recurso, vestirme y huir antes de que se despertase. No ser vista nunca más por él, no cruzar con él ni una sola palabra más. Partir a tiempo, lejos, lejos, lejos. Retornar a mi vida, a mi hotel, y luego tomar el primer tren y escapar para siempre a aquella ciudad maldita, de aquel país. No tropezar nunca más con aquel individuo, no verlo más, no tener a mi lado a ningún testigo, ningún delator, ningún cómplice. Esta idea me arrancó de mi postración, sigilosamente, deslizándome furtivamente, como una malhechora, avanzando palmo a palmo para no hacer ruido. Salté del lecho y tomé mi ropa. Me vestí temblando, temerosa de que despertara. Pronto estuve lista para partir. Solo me faltaba el sombrero que se hallaba al otro lado, a los pies de la cama. Al dirigirme allí, de puntitas, no pude resistir la tentación. Tuve que dirigir una mirada al rostro de aquel hombre desconocido que había venido a interponerse en el camino de mi vida como una piedra caída desde lo alto. Quería solamente dirigirle una simple mirada, pero, qué extraño, el joven que allí estaba, durmiendo, érame realmente desconocido. En el primer momento no logré reconocer el rostro de la noche anterior, pues los rasgos crispados, tumefactos y tirantes del individuo mortalmente excitados de la víspera habían desaparecido enteramente. El hombre que allí dormía mostraba un rostro diferente, infantil, pueril, radiante de pureza y serenidad. Los labios que los labios que estaban anoche convulsos y apretados contra los dientes soñaban hoy tiernamente abiertos, dibujando casi una sonrisa. El cabello sobre la tersa frente y una suave ondulación comunicaba el tranquilo respirar del pecho al cuerpo en total reposo. Es posible que recuerde usted que le dije que nunca había visto en un hombre tal expresión de avidez y de pasión tan intensa, tan desmesuradamente execrable, como en aquel desconocido descubierto en la mesa de juego. Pues le diré, además, que nunca, ni en los niños de pecho que vi cuando duermen, sonríen con una expresión de gozo angelical. Nunca había visto una expresión de tan pura serenidad, de sueño realmente tan venturoso. En aquel rostro, en el rostro aquel, adquiría forma exterior, con maravillosa plasticidad, todos los sentimientos. En aquel instante asistía a un alejamiento paradisíaco de todas las pesadumbres íntimas, a la liberación, a la salvación de un espíritu. Ante aquel espectáculo sorprendente, parecióme que cual un manto negro y pesado desprendíase de mi cuerpo toda la angustia, todo el temor, y dejé de sentirme avergonzada, experimentando casi una sensación de júbilo. Súbitamente, lo que ofrecía de horrible y de incontenible, aquella situación mostró para mí un sentido y una razón de ser. Me sentí contenta y orgullosa, pensando que aquel hombre joven, bello, delicado, que sereno y silencioso allí dormía como una flor, quizás sin abnegada intervención, hubiera sido encontrado entre las rocas, con el rostro partido, bañado en sangre, destrozado, sin vida y con los ojos espantosamente abiertos. Yo lo había salvado, y ahora no puedo manifestarlo de otro modo. Contemplaba maternalmente a aquel muchacho dormido, a quien de nuevo, con dolor como a mis propios hijos, había dado el ser. Y dentro de aquella habitación sucia, y maloliente, en aquel hotelucho repugnante, grasiento y turbio, tuve la impresión, le parecerá ridículo lo que le voy a decir, de que me hallaba en el interior de un templo, bajo el efecto de una emoción beati- beatífica y santa. De los instantes más angustiosos de mi vida nació otro fraternalmente intenso, un momento más emotivo y luminoso. Me moví demasiado, habría hablado sin darme cuenta, no lo sé. El joven abrió los ojos de repente, mostrándose asombrado.
como yo, parecía salir de un inmenso y tenebroso abismo. Retrocedí, aterrada. Su mirada atentamente recorría aquella habitación extraña. Luego descubrió, maravillado, mi presencia. Mas, antes que hablara o hubiera llegado a recordar, logré dominar mi emoción. Tenía que impedir que dijera una palabra o hiciera alguna confidencia. Nada de lo que el día anterior, nada de lo del día anterior o de la pasada noche tenía que reproducirse, comentarse o ponerse en claro. Marcharme, le dije rápidamente. Quédese usted aquí y vístase. A las 12 me reuniré con usted en la puerta del casino. Yo me ocuparé de todo. Y antes de que pudiera resolver, salí, esta vez para no ver jamás aquella habitación. Huí corriendo, sin volver la cabeza. Abandoné el hotel, cuyo nombre ignoraba, exactamente como ignoraba el de aquel con quien había pasado la noche. La señora C. hizo una nueva pausa, cortando por unos instantes su relato. De su voz había desaparecido toda huella de excitación y de sufrimiento, cual un vehículo que lucha afanosamente por escalar una pendiente, y fuego, una vez en alto, rueda fácil y ligero. Así avanzaba, con las palabras libres de toda pesadumbre, su curioso relato. Esta parte. Me atoré con el agua. Perfectamente, marché a toda prisa a mi hotel, a través de las calles inundadas de luz. La tempestad había limpiado la niebla del firmamento, así como mi alma de todo sentimiento y opresión. No debe usted olvidar que, después del fallecimiento de mi esposo, había yo renunciado en absoluto a la vida. Podía tener conmigo a mis hijos y mi estimación hacia ellos era incluso harto relativa. Una existencia así, sin una finalidad determinada, resulta una equivocación. Por primera vez, inesperadamente, se me presentaba una misión que cumplir. Había salvado la vida a un hombre y evitando su aniquilamiento, apelando a todas mis fuerzas. Solo un pequeño detalle ahora quedaba por resolver, pero la tarea debía llevarla a cabo a su debido tiempo. Me apresuré, por lo tanto, a llegar a mi hotel. La mirada de asombro del portero al verme llegar a las 9 de la mañana resbaló por mi cuerpo. Ni el menor asomo de vergüenza ni de disgusto por lo ocurrido oprimía mi corazón. Antes bien, experimentaba como una sensación de bienestar y exuberancia que hacía circular vivamente la sangre por mis venas, cual si tornara en mí el anhelo de vivir y de pronto hubiera dado con la razón de ser de mi existencia. Y en mi habitación me cambié rápidamente de vestido y sin darme cuenta, no reparé en ello hasta más tarde, cambié mi ropa de luto por otra de colores vivos. Luego me dirigí al banco en busca de dinero. Corrí a la estación para informarme de la salida de los trenes y con una decisión que a mí misma me llegaba a maravillarme. Me dediqué a otras diligencias y por mi no me quedaba por hacer nada más que ultimar la partida y alcanzar la definitiva salvación del hombre que el destino había puesto en el camino. Desde luego, en mi encuentro con él se imponía de mi parte un gran esfuerzo, porque todo cuanto había acontecido la noche anterior habíase desenvuelto en la oscuridad, en lo profundo de un abismo, al modo de dos piedras que rodean juntas por un torrente y violentamente se chocan una contra otra. Nos habíamos hablado cara a cara, y no tenía siquiera la seguridad de que el desconocido me reconociese. El día anterior todo había sido un azar, una embriaguez, el arrebato de la locura de dos seres que desvarían. Aquella mañana, en cambio, tenía que entregarme a él más abiertamente, prestándole a la luz del día mi rostro y mi persona, como un ser real y viviente. Pero todo se produjo más fácilmente de lo que yo me imaginaba. A la hora convenida, cuando me dirigí al casino, un hombre joven se levantó rápidamente de un banco y corrió a mi encuentro. Fue tan espontáneo, tan infantil, tan feliz en su expresión admirativa, como en cada uno de sus elocuentes gestos de la víspera. Volvió hacia mí con un vivaz destello de alegría, de reconocimiento.
y a la vez de respeto expresado en los ojos, los cuales delicadamente bajó al ver los niños confusos ante su presencia. Raramente se llega a observar la gratitud de los hombres. Los agradecidos no saben por lo común cómo exteriorizarlo, se sienten cohibidos, callan avergonzados y con alta frecuencia. Desean ocultar sus sentimientos y se muestran con una extrema torpeza, pero en aquel joven al cual Dios había otorgado, según parece, la facultad de exteriorizar todos sus sentimientos en una forma bella, espiritual y plástica, el gesto expresivo de la gratitud irradiaba de todo su cuerpo como una pasión. Inclinóse, tomándome la mano, y así, noblemente curvada la línea gentil de su busto, se mantuvo por espacio de unos segundos depositando un respetuoso beso que apenas rozó los dedos. Luego, erguido otra vez, me preguntó cómo seguía. Me miró conmovido y fue tal y tanta la corrección de cada una de sus palabras, que al cabo de pocos minutos el resto de inquietud que en mí subsistía se desvaneció enteramente, como un reflejo de la limpidez de nuestros sentimientos. La naturaleza quiso brillar en torno a nuestro máximo esplendor. El mar, ayer curiosamente agitado, permanecía ahora sereno, silencioso e iluminado, que cada una de las pulidas y blancas piedras del fondo descubríase a nuestra mirada. El casino, cavernal, infernal y siniestra, aparecía con una brillantez morisca bajo el cielo diáfano, y el kiosco, bajo cuya marquesina la estrepitosa lluvia de la víspera nos obligó a cobijarnos, se había troncado en la tienda de flores, que exhibía su policromia y cuya venta atendía una joven de blusa encarnada. Invité al desconocido a almorzar conmigo en un pequeño restaurante. Allí me narró su trágica aventura. Fue una cabal confirmación de mi primera sospecha, cuando por primera vez vi en sus manos trémulas su espada sobre la mesa del juego. Pertenecía a una noble y antigua familia de la Polonia austriaca. Cursaba la carrera diplomática en Viena y hacía un mes que había pasado el primer examen con un extraordinario éxito. Para celebrar ese acontecimiento, un tío suyo, alto oficial del Estado Mayor, que vivía con él, le llevó a las carreras de caballo. El tío, hombre afortunado en el juego, ganó 3 carreras seguidas, y con el dinero ganado fueron a cenar a un restaurante de moda. Al día siguiente, como una recompensa por el éxito logrado en su primer examen, el padre le envió en un cheque la paga de una de sus especialidades. 2 días antes, esa suma le hubiera parecido elevada, pero ahora, después de la facilidad con la que vio ganar una fortuna a su tío, la encontró insignificante y reducida. Así, así pues, después de la comida volvió a las carreras de caballo, jugó anheloso y apasionado, y quiso su suerte, o quizás su mala suerte, que ganara el triple de la vez anterior. A partir de entonces se apoderó de él la locura del juego. Jugó en las carreras, en los cafés, en el club, dejando de estudiar y consumiendo tiempo, nervios y sobre todo dinero. No podía pensar ni dormir tranquilamente, no lograba dominarse a sí mismo. Una vez, durante la noche, al regresar del club a su casa, creyendo haberlo perdido todo, encontró todavía, mientras se desnudaba, olvidado un billete en los bolsillos del chaleco. No logró contenerse, volvió a vestirse y vagó por los cafés hasta que en uno de ellos encontró a algunos jugadores. Allí permaneció jugando hasta la madrugada. En otra oportunidad, una hermana casada le ayudó a pagar sus deudas a los usureros, los cuales se mostraban siempre dispuestos a conceder crédito al que porque sabían que era heredero de una rica familia aristócrata. Durante cierto tiempo volvió a sonreírle la suerte, pero después perdió indefectiblemente todos los días. Cuanto más perdía, más febrilmente buscaba el desquite salvador, obligado como estaba por sus descubiertos compromisos, perdón, me perdí aquí de la línea.
cuanto más perdía, más febrilmente buscaba el desquite salvador, obligado como estaba por sus descubiertos compromisos y sus palabras de honor empeñadas. Tiempo hacía que se había jugado el reloj y sus trajes. Finalmente llegó a lo inevitable. Robó de un armario a una tía suya 2 valiosos botones, que ella lucía raramente. Uno de ellos lo empeñó por una suma considerable, la que logró cuadruplicar aquella noche en el juego. Pero, en lugar de redimir la joya, continuó jugando y lo perdió todo. A la hora de su partida, el robo no había sido descubierto todavía, así es que vendió también el segundo. Obedeciendo una repentina inspiración, salió para Montecarlo, donde en la ruleta esperaba hallar la soñada fortuna. Aquí, vendiendo ya sus baúles, sus trajes, sus paraguas, no le restaba más que el revólver con 4 proyectiles y una cruz diminuta incrustada de piedras preciosas, obsequio de su madrina, la duquesa X, de la cual no quería desprenderse, mas también aquella tarde había vendido una cruz por 50 francos, solo por probar. Por la noche, en desesperado esfuerzo, una vez más, a vida o muerte, el capricho velidoso de la suerte. Todo me lo encontraba con la arrebatadora gracia en el peculiar. Lo escuchaba conmovida, trastornada y con el ánimo oprimido. Empero ni un solo momento me saltó la idea de indignarme ante el hecho de que el hombre que se sentaba a mi lado fuese precisamente un ladrón. Si el día antes cualquiera me hubiese dicho a mí, una dama intachable, y que imponía en su trato la máxima serenidad, que iba a sentarme a la mesa en compañía de un joven desconocido, no mayor que mis propios hijos, y que había robado unas joyas, lo hubiese tomado por loco. Mas ni un solo momento durante su relato experimenté el más leve sentimiento de repugnancia. Hablaba él con tanta naturalidad y pasión que su acto, más que un hecho delictuoso, semejaba a la descripción de un proceso febril o del curso de una enfermedad. Más todavía, para quien, como yo, la víspera había obrado de manera tan desastrosamente inesperada en una persona de mi posición, la palabra imposible parecía haber perdido de pronto su sentido. En aquellas 16 horas había aprendido más de la realidad de la vida que en 40 años de apacible y ejemplar existencia burguesa. No obstante, había algo que me atemorizaba en la confesión del joven. Me refiero a la mirada febril de sus ojos, y cada vez que hacía una alusión a su pasión por el juego, contraía vivamente todos los músculos de su rostro, mientras se expresaba en esta forma, excitábase nuevamente. Con terrible claridad dibujábase en la plástica expresión de su semblante, varios matices de alegría o de pesimismo. Inconscientemente, sus manos admirables, manos delgadas y nerviosas, como cuando estaban en la mesa de juego, trocábanse en 2 animales de pereza que se acometen uno a otro y se rehuyen mutuamente. Las veía temblar desde la muñeca hasta la punta de los dedos, retorcerse, abatirse y caer una sobre otra con energía, para cuando separarle de golpe y volver a juntarse formando un ovillo. Cuando hizo alusión al robo de los botones, a pesar mío me estremecí. Entonces las manos saltando con rapidez propia del rayo, esbozaron el ademán del ladrón al apoderarse de un objeto. Pude ver perfectamente cómo los dedos muy abiertos ávidamente agarraban las joyas ocultándolas presto en el hueco del puño. Y con un sentimiento de terror indefinible, llegué a reconocer que aquel hombre tenía envenenada por demoníaca una pasión hasta la última gota de su sangre. Lo único que en el curso de su narración me atemorizaba era aquella esclava subordinación de su personalidad joven, inteligente y despreocupada por naturaleza, a tan funesta pasión. Creí, por consiguiente, que mi primer deber sería hablar bondadosamente al protegido de que improviso sería hablar bondadosamente al protegido de que
improviso se había presentado, aconsejándole que se alejara cuanto antes de Montecarlos, donde la tentación era más peligrosa, incitándole a que volviese aquella misma noche a su casa antes de que notase la desaparición de las joyas y quedara destrozado para siempre su porvenir. Le prometí el dinero que necesitará para realizar el viaje y para rescatar las joyas, pero solo con una condición, la de que partiera aquella noche y jurara por su honor no tocar jamás un naipe ni arriesgar un céntimo en juegos de azar. No olvidaré nunca con qué expresión de gratitud, primeramente humilde y luego ardiente, me escuchó aquel desconocido, caído en el abismo. De qué modo bebía mis palabras cuando prometí ayudarlo. Por lo pronto, colocó sobre la mesa ambas manos para estrechar las mías con un gesto innerrable de adoración y al mismo tiempo de solemne promesa. En los brillantes ojos, aunque un tanto extravíos, asomáronse las lágrimas. Todo su cuerpo se agitó nerviosamente, conmovido por un incontenible sentimiento de felicidad. Con frecuencia he intentado describir la capacidad expresiva y única de sus gestos, mas ese ni siquiera puedo intentar su descripción, por cuanto reflejaba una felicidad ultraterrena, como difícilmente puede ofrecérnosla un rostro humano. Tal expresión solo es comprobable a la sombra blanca en la cual, al despertar de un sueño, a veces creemos descubrir el rostro de un ángel que se desvanece. ¿Y por qué no confesarlo? No logré resistir aquel gesto. La gratitud nos torna felices y porque son muy raras las ocasiones en que se nos hacen visibles. Toda delicadeza nos hace un efecto saludable y para la mía, fría y mesurada, semejante superabundancia de sentimiento implicaba algo nuevo, agradable y felicísimo. Pero no era solo aquel hombre caído y aniquilado, sino también el paisaje, lo que, después de la temporada de la víspera, se serenaba mágicamente. Cuando abandonamos el restaurante, el mar, completamente tranquilo, apareció con toda su magnificencia bajo el vuelo de las gaviotas, cuyas siluetas fugaces se destacaban en el azul purísimo del cielo. Usted conoce perfectamente la ruta. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Veamos exactamente para quienes lo están leyendo en la página número, a ver, lo busco por acá, me perdió, 41. Muchísimas gracias por escuchar. Adela, no sé si quieres decir algo más. Bueno, maravillosa lectura, muy interesante. Entonces, quedamos para la próxima semana a ver en qué termina esta historia. Carol, muchas Así, gracias. muchas Hasta gracias. luego, chao. Nos vemos dentro de 8 días. Ahora vamos a iniciar el compartir. Este se realiza a través de las reuniones de Meet. Si quieres participar en él, el enlace está en la descripción para que te unas el próximo martes a las 5 p.m. hora Colombia. Nos vemos. Hasta luego.